que además me atendió muy bien cuando estuve visitándolos en Ecuador, así que la verdad que es una alegría que estén presentes aquí. Y bueno, obviamente también Ariel Basteiro, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Obviamente que pedimos por la libertad de Jorge Glass, como también de todos los presos políticos de la Argentina, de Ecuador, por Lula, de Brasil. Y antes de darle las palabras a ellas, que es lo más importante que hayan venido ustedes, obviamente, aquí, yo quiero brevemente a todos aquellos que por primera vez están en el Instituto Patria, decirles qué es el Instituto Patria. El Instituto Patria es una asociación civil cuya presidenta honoraria es la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y que allá por el mes de abril, mayo del año 2015, cuando yo a ella preveía que terminaba su segundo mandato de presidenta de la Nación en el mes de diciembre del 2015, nos pidió un grupo de compañeros la necesidad de generar un espacio de debate, de reflexión, de discusión, de aportes, de crítica y autocrítica, como está tan de moda para algunos, pero fundamentalmente un espacio de debate público de ideas que básicamente diera marco conceptual a lo que fueron los procesos revolucionarios, nacionales y populares que se estaban dando y que se habían dado en América Latina a partir del año 1999 con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y de todo lo que fue la primavera nacional y popular de América Latina con Néstor, con Lula, con Tabaré, con Evo, con Correa, con, bueno, lo que todos conocemos. Y ella nos contó en ese momento que esta idea había surgido de una conversación que ella había tenido en su momento con Chávez y con Lula, donde analizando lo que estaba ocurriendo, esto era el año 2012, 2013, analizando lo que estaba ocurriendo en América Latina, coincidían en que nunca se había dado en los 200 años de historia e independencia de nuestros pueblos en América Latina un proceso tan contemporáneo, tan similar, tan idéntica, de tanta integridad y con tanta fuerza como el que se estaba dando en ese momento, en esos años en América Latina. Que a lo largo de los años habían existido procesos nacionales y revolucionarios, independentistas, en distintos países, pero siempre habían sido de manera separada, disgregada, en tiempos distintos, pero nunca como lo que estaba ocurriendo en los primeros años de este siglo XXI, y que era necesario que eso tuviera un marco conceptual, que se explicara, que se defendiera, que se transmitiera, y que fundamentalmente se mantuviera vivo en el corazón y en la mente de la mayoría de nuestros ciudadanos latinoamericanos. Ese es el objetivo del Instituto Patria, ser un faro de discusión, de aportes, de ideas que tengan que ver con la difusión y la defensa de esos procesos. Y bueno, hoy, visto lo que está ocurriendo en América Latina, sobre todo a partir del 2013, ustedes recordarán con lo que pasó con Lugo, después con Mel Zelaya, lo que pasó con Lula, lo que está pasando en Ecuador, en Venezuela, bueno, más que nunca se hace necesario que las fuerzas nacionales y populares tengamos claro la necesidad que tenemos de unirnos, de defender nuestras ideas y nuestros proyectos. Eso es el Instituto Patria. Y para eso realizamos muchas acciones y tareas, desde cursos de formación política, comisiones de trabajo, actividades culturales, actividades deportivas. Y en ese marco está esta charla de hoy, estas charlas que damos periódicamente aquí en el Instituto Patria, que lo que pretende es precisamente esto, darle visibilidad, darle verbalidad a todos nuestros procesos, lo que son y los problemas y las situaciones en las cuales están viviendo cada uno de los procesos revolucionarios y nacionales y populares en América Latina. Así que, bueno, sin más lata para dar, y estoy seguro que va a ser muy interesante, los dejo en compañía de Gabriela y de Adriana para que les expliquen lo que nos ocurre y lo que nos está pasando en Ecuador y Bolivia. Y que disfruten mucho de la charla. Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, gracias Oscar. Vamos a dar inicio a esta charla. En primer lugar va a hablar Gabriela Ribanadeira, que como supongo debe ser descendencia gallega, ese apellido es muy gallego. Ella fue, como todos ustedes saben, presidenta de la Asamblea de Ecuador hasta el año 2015. Hoy es asambleísta, diputada y una referente principal de lo que hoy es concertación social. Compromiso social. Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana que llevó adelante, obviamente, nuestro compañero Correa. Ella es, obviamente, una referencia de todo ese espacio y del espacio que todavía en Ecuador sigue trabajando y peleando por tener una Latinoamérica unida, por tener nuevamente los cimientos para la construcción de la patria grande. Así que vamos a darle la palabra, 20, 25 minutos. Después le pasamos la palabra también a Adriana y después abriremos una serie de preguntas para que ellas también puedan responder. Así que gracias. Dale, gracias. Un saludo muy especial a todas y todos. Como yo digo, venir a Argentina, venir a Buenos Aires y estar aquí en el Instituto Patria es como sentirme en casa. Así que gracias realmente a todas y todos ustedes por hacer de cada intercambio, de cada convivencia que mantenemos en nuestra región, un espacio que nos motiva y nos refuerza en nuestra propia convicción y en nuestro propio proyecto político. Hoy más que nunca que hemos vivido años de golpes, estar en estos espacios, darnos un abrazo, darnos fuerza, motivarnos se vuelve fundamental porque eso es parte de la solidaridad de nuestros pueblos. Los de la derecha no hacen eso, a ellos dejémoslo que defiendan el capital. Nosotros demostramos sororidad, demostramos solidaridad, demostramos coherencia y demostramos lealtad. Y digo esto como principios fundamentales de la política que hemos aplicado desde el progresismo y desde la izquierda, especialmente en la década y media donde el progresismo pudo cobijar a algunos países de América Latina en el ejercicio de los gobiernos. Cuánto bien nos hace realmente compartir lo que para nosotros fue un proceso de avance y de desarrollo de nuestro pueblo, lo que se ha convertido en 2 años en la muestra más clara del retorno y el fracaso de las políticas neoliberales aplicadas hacia los pueblos, pero además la esperanza y los retos que también estamos construyendo desde nuestra fuerza progresista. Yo me reía porque me decía, ¿y ahora cómo te presento? ¿En qué fuerza? Porque ya les voy a comentar que hemos tenido un bloqueo político tan fuerte que ahora nos hemos identificado como Revolución Ciudadana. Ahora tenemos al fin partido, ya les voy a comentar un poco cómo se dio esto, pero sí, en realidad creo que nos sumamos a toda esta corriente progresista que no ha terminado su ciclo, ni ha muerto, ni está desaparecida, sino que está más viva que nunca. ¿Qué pasó en el Ecuador? Y lo que más nos cuesta explicar, no solamente a los ecuatorianos, a nuestra militancia, sino hacia afuera, a quienes fueron de aquí de Argentina a apoyar la campaña presidencial, creyendo que Moreno era la continuidad del proceso de la Revolución Ciudadana. Ahora que recorrimos, y lo digo porque aquí veo varias caras y rostros que estuvieron guerreándole en las calles ecuatorianas, ayudándonos a ganar en una elección que fue muy dura, además, frente al candidato banquero, que perdió las elecciones apenas por 3.7 puntos de diferencia, es decir, fue realmente muy guerreada esa campaña electoral. Imaginen ahora cuando nosotros recorremos las calles ecuatorianas, cuando la gente nos dice, pero ¿cómo? Pero si hace 2 años tú mismo viniste y me pediste el voto por Moreno y ahora me dices que Moreno es el traidor y que Moreno ya no va y que tenemos que ir por otra opción. Todo eso nos ha pasado en 2 años. Y yo voy a hacer referencia a algo que lo decía Parrilli, la primer foro de Lawfare lo pudimos motivar en Ecuador, justamente en el marco de una cooperación entre el Instituto Patria y el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro, que lo preside Rafael Correa, para motivar una primera discusión del enfoque y la conceptualización de lo que significa el lawfare y cómo es aplicado la persecución política a través de los sistemas de justicia. No nos es raro porque lo que pasamos en Brasil, en Argentina y en Ecuador tiene el mismo formato, las mismas características. Obviamente algunas especificidades, algunas cosas que podamos identificar dentro de nuestras propias realidades, pero el formato es el mismo. ¿Y por qué se implementa entonces este formato en estos países de América Latina? Y es porque fuimos capaces, desde los gobiernos progresistas, de cambiar una visión geopolítica. Construimos un bloque que empezó a negociar con otros bloques del planeta. La construcción y relaciones sur-sur,
la relación con los países euroasiáticos, obviamente con la fuerza de Rusia, la construcción de una relación con los países de Asia, y especialmente la cooperación con China, obviamente sin descuidar lo que para nosotros significa nuestros países de mayor consumo en exportaciones, como es Estados Unidos y países de Europa, pero diversificando y marcando un multipolarismo. Eso que en un momento ayudó al desarrollo de nuestros pueblos y a mirar que el mundo no es unipolar y que no existe una tal hegemonía, pues ahora está cobrando venganza de aquellos que creen tener hegemonía. Y esa venganza viene cargada de algunas cosas. En sus momentos fue el Plan Cóndor, en su momento fue la aplicación de la doctrina Monroe, en su momento fue el consenso de Washington. Cada vez va cambiando el nombre, el objetivo es el mismo, el objetivo es la cooptación del poder, el objetivo es la cooptación de los medios de producción, porque a través de eso se puede seguir acumulando el capital y teniendo los mecanismos de producción se protegen de que no haya nacionalización de los recursos naturales. Es una relación directa a lo que estamos viviendo, y no es nuevo en nuestro debate político, que en América del Sur tenemos las reservas más grandes de petróleo en Venezuela, de agua dulce en Brasil, de litio en Bolivia, minerales en otros países, y una gran posibilidad de venta de ozono, que es uno de los mercados que ahora se está marcando a nivel mundo, con muchas probabilidades de capitalización, me refiero económica. Entonces, no es gratis que después de haber marcado un nuevo bloque para la relación geopolítica, hoy tengamos nuevamente este formato aplicado a quienes promovieron ese cambio de correlaciones de fuerza a nivel mundo. Y lo utilizan ahora ya no a través de las fuerzas públicas, porque sería ya indecoroso, es decir, ya sería burdo que salgan los militares a echar bala a todo progresista o a todo izquierdista, como fue en la época de las dictaduras, pero ahora lo hacen a través de los medios de comunicación. El lawfare, que no solamente es la utilización del aparato de justicia para perseguir a líderes políticos, sino que es también cómo los medios de comunicación monopólicos en nuestros países aniquilan a las figuras políticas, desprestigiándolas y deslegitimándolas con las dichosas noticias falsas, generando un entorno de desconfianza alrededor de esos líderes que captaron muchísima credibilidad a raíz de la aplicación de la política pública para la mayoría de sus pueblos, generando bienestar, y que son esos líderes que ahora están desde el golpe parlamentario de Dilma que se dio a través de este caso de Odebrecht y que salpicó a países de la región. Ese fue el primer caso que hizo que el membrete de la corrupción se inscribiera como parte del ejercicio de los gobiernos, pero no de cualquier gobierno. Y los que siempre han promovido corrupción, porque explotar a los trabajadores, explotar a la gente, perjudicar a las grandes mayorías, porque además mantener privilegios para las clases oligárquicas de nuestros países es corrupción, porque lo que los medios de comunicación hacen, los medios monopólicos de comunicación hacen, es corrupto. Hoy pasan la pelotita diciendo que claro que se construyó, que en Ecuador tenemos la red vial, una de las más importantes de América del Sur, que tenemos una conexión además digital, de internet, de fibra óptica, una de las más importantes, que construimos aeropuertos, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, que construimos escuelas del milenio, hospitales, que construimos desarrollo, que dimos programas para la gente, que 2 millones de ecuatorianos, de 16 que es nuestra población, salió de la pobreza, una clase media, que todo eso estuvo lindo, estuvo bien, pero que todo eso estuvo con sobreprecio. Y hasta ahora, 2 años después de que Correa dejó el gobierno, no han podido ni podrán demostrar una sola de las noticias que han lanzado a través de los medios de comunicación y que han sido maximizadas. ¿Saben qué tuvieron que inventarse entonces? Si no les funciona la trama de corrupción, tenían que hacer que algo funcione, porque si no, Correa volvía al país a ser candidato en las últimas elecciones, de alcalde de Guayaquil, de Quito, donde se le ocurriera, porque a la hora puntea la lista de preferencia electoral en el Ecuador. Como no funcionó la trama de corrupción, aunque van a seguir insistiendo sobre eso, tuvieron que inventarse un show. Un caso de un político ecuatoriano, un político nada importante en la política del país, que hacía acciones de negocios ilícitos en Colombia con el uribismo
y fue capturado en Colombia por investigación de esos delitos, cuyo caso fue sentenciado en Colombia. Ese mismo caso, 2 años después de haber sido sentenciado, lo reviven en el Ecuador, cambian el tramaje y el guión e involucran a Correa y dicen que por orden de Correa, cuando era presidente, se dio el secuestro de este tipo en Colombia. Todo un trama, bueno, ustedes han escuchado aquí cientos de tramas y estamos viendo cómo eso ya se está develando ventajosamente, toda mentira tiene que llegar la hora de la verdad, y ahora aquí en Argentina están develando toda esa trama de cómo los guiones escritos fueron entregados para que esas personas puedan liberarse más rápido de la justicia. Allá lo llamamos cooperación efectiva. En efecto, tenemos también esa figura, que por cooperación efectiva, entonces tú puedes involucrar a una persona y si como cooperaste, entonces tu pena es menor y te beneficias de algunos temas de la justicia. Pero claro, dicen entonces que Correa está inmerso en ese proceso. Y dicen que Correa tiene que presentarse cada 15 días en Quito. Correa les dice, yo no tengo problema de presentarme cada 15 días porque lo he hecho cada vez que me han llamado en estos 2 años, pero obviamente desde el consulado, porque mi domicilio está en Bélgica desde hace 2 años que yo dejé el gobierno, porque mi esposa es belga y mis hijos están allá, porque mi familia está allá. Yo anuncié que iba a ir a Bélgica, hoy mi lugar de residencia es Bélgica, entonces yo lo puedo hacer desde el consulado. Y la jueza dice, esa es su versión, pero a mí no me consta que vive en Bélgica. Y como usted es ecuatoriano, tiene que presentarse en Quito cada 15 días. Y por eso le dicta medida de prisión preventiva. De manera inmediata, la misma jueza envía al Interpol la solicitud de captura internacional. Menos mal, la Interpol revisa todo el caso y dice, pero esto es un absurdo. No, esto no tiene nada de judicial, no tiene nada de jurídico, no va a la orden de captura internacional, por lo tanto, eso demostró a nivel país que era una absurda y burda maniobra política ejercida a través del sistema de justicia para evitar que Rafael Correa vuelva al país. En efecto, él no puede regresar en este momento al Ecuador porque la orden sigue vigente. Sin embargo, él sí podría presentarse a una nueva elección como vicepresidente o como parlamentario para mover nuevamente el tablero electoral. Entonces, el lawfare se aplica a través de diferentes vías. La vía administrativa, primero, cambiaron el marco constitucional. Claro, nosotros teníamos un sistema de justicia renovado después de la Constitución del 2008, lo que hicieron es cambiar el marco constitucional para que ahora delegados directos del presidente Moreno estén en un consejo de participación que a su vez tienen la capacidad de cesar, es decir, destituir autoridades actuales de control y nombrar a su vez encargados y transitorios de las autoridades de control. Eso no existe en nuestra Constitución. Sin embargo, tenemos procurador encargado, contralor encargado, fiscal transitorio, jueces transitorios, es decir, todo es transitorio encargado, así como Moreno, que es un transitorio hacia un gobierno de derecha, que ha utilizado los mecanismos administrativos para tratar de buscar sanciones. Tenemos nuestra bancada después de la ruptura, que éramos mayoría cuando ganamos hace 2 años, ganamos 74 de 137 parlamentarios, teníamos mayoría. Después de la ruptura, en la Revolución Ciudadana quedamos 31 asambleístas. Entre los 31 asambleístas sumamos más de 300 auditorías de Contraloría. Si a eso sumamos ministros, subsecretarios, viceministros, etcétera, tenemos un aparateje de la Contraloría solamente dedicada a notificarnos y a hostigarnos a quienes fuimos parte o colaboramos o estábamos cercanos al gobierno de Correa y de la Revolución Ciudadana. Eso tiene un efecto psicológico, porque entonces quiere decir que muchísimos de esos funcionarios decidieron callarse, esconderse o desaparecer por miedo a que esa orden realmente avance. Cada vez que promovíamos una marcha, un discurso fuerte, una crítica fuerte, una denuncia contra el gobierno, nos cayó otra notificación nada más. Ese aparataje o el uso de lo administrativo luego se traspasa a lo judicial, como estamos viendo el caso de Correa, como estamos viendo el caso de Jorge Glass, por el cual denunciamos también internacionalmente que en Ecuador tenemos un preso político que está años 6 meses en prisión, sin que se le haya comprobado uno solo de los actos por el que ha sido imputado.
en una entrevista pública en un canal de comunicación, cuando el periodista le pregunta al asesor presidencial que por qué Glass está preso si no han comprobado, después de años, 6 meses de prisión, que no tiene ninguna vinculación, el asesor presidencial le responde muy fríamente: es que es por la fuerza de las circunstancias. Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Entonces tenemos un preso político, tenemos persecución judicial en el Ecuador, pero además tenemos los medios de comunicación que hacen lo que tienen que hacer, que actúan buscando falsos positivos. Quienes conocemos las estrategias militares, sabemos lo que es un falso positivo. Bueno, los medios de comunicación hacen sus falsos positivos, identifican al actor a eliminar, montan todo un entramaje de noticias sobre ese actor, y cuando está deslegitimado el sistema de justicia, ya le queda muy fácil imponer una sanción judicial, así no tenga ningún indicio de haber cometido ningún delito. Ese lawfare, esa persecución política a través de los sistemas de justicia, es la principal herramienta para bajar la guardia de los actores políticos. Ventajosamente se han encontrado con gente terca, necia, que está ahí guerreándole todo el tiempo, porque si no otra fuera la historia, pero los tienen, en nuestro caso, aislados físicamente del territorio, retoman políticas neoliberales, retoman los privilegios y los beneficios, ¡oh sorpresa!, aparece el Comando Sur, aparece el Fondo Monetario Internacional, aparece el Banco Mundial, como salvadores de las grandes crisis autogeneradas por la ineptitud de los gobiernos de turno, y el pueblo sigue escuchando en los medios de comunicación masivos lo que quieren mostrar o difundir, esa reconfiguración restauradora y de derecha que está existiendo en nuestros países, anclada a la derecha internacional, financiada por el gobierno de los Estados Unidos para retomar lo que en su momento fue arrebatado, que es la posibilidad de una hegemonía real y la cooptación de los recursos naturales en la región. Eso es lo que estamos viviendo, y por eso el entramaje que nosotros estamos conscientes de que tenemos que seguir difundiendo, socializándolo, es para saber, compañeras y compañeros, que nada es gratuito y nada es fortuito. Pues bien, ellos han demostrado regresar con venganza, pues no saben que nosotros también tenemos nuestras venganzas personales, y que nuestras venganzas personales son, por supuesto, luchar y dar la cara. Y cuando uno parece que está absolutamente desmotivado, porque obviamente lo que nos toca no ha sido fácil, aparecen cosas maravillosas como la que viví ayer en Jujuy, a lo cual agradezco a mi querida compañera y amiga Marín Pilati por haberme dado la oportunidad de ir a Jujuy juntas y vivir una experiencia maravillosa con las compañeras dirigentes de la organización Tupac Amaru, que están presas, que están detenidas, que están siendo maltratadas, violentadas. Fui al barrio del Alto Comedero, donde principalmente hubo una obra maravillosa de la organización Tupac Amaru, apoyada, por supuesto, por los gobiernos de Néstor y de Cristina. Lo que les irrita a las oligarquías es ver cómo la gente pobre tiene acceso a piscinas, a piletas, a espacios recreativos de primer orden, escuelas de calidad, a centros de salud de calidad. Les duele porque creen solo ellos tener privilegios. Esa es nuestra venganza personal. Y luego compartir un espacio donde realmente yo pensé que iba a motivar y salí yo motivada, es con un volcán y un terremoto llamado Milagro Sala, que está trabajando para no bajar la guardia y no parar. Increíble empezar este evento en el Patria después de ver a una de las mujeres más fuertes que puede tener nuestra América y el mundo, y demostrar que aunque peguen lo más sensible para nosotras, que son nuestros hijos, nuestra familia, sigue luchándole y no baja la guardia. Y qué hermoso ver a nuestra compañera Cristina como un roble de frente. Porque además
Ella, como Lula, como Dilma, como Rafael, como Evo, como Nicolás, como todos los que resisten la embestida, demuestran que los árboles, si es que tienen que morir, mueren de pie. Y eso, que tendrán que ver en mucho tiempo, porque aquí seguimos y hay una nueva generación y a mí me encanta estar en este panel con Adriana. Adriana me recordaba, yo a los 29 años asumí la presidencia de mi asamblea, estuve 4 años al frente de la Asamblea Nacional. Adriana ahora ha asumido la presidencia del Senado también a sus 29 años, así que esa es muestra clara de cómo, al contrario de lo que dicen los opositores de nuestros presidentes, que solo ellos se generaban para ellos, tipo caciques, y que son solo ellos, y que ellos son... No. Pues sí, se encargaron nuestros presidentes de generar un empoderamiento en una nueva clase política que estamos dispuestos a dar la batalla que sea necesaria para retomar al Estado de Derecho. Nuestros países han sido quebrantados. No existe Estado de Derecho, no existe debido proceso, no existen derechos humanos. Entonces, ¿de qué nos hablan? No pueden quienes están aplicando dictaduras del siglo XXI venirnos a hablar de libertades y de derechos cuando hay personas mancilladas que son la mayoría de los pueblos que no tienen para comer. Miles de despedidos públicos con la famosa idea de que hay que achicar los estados. ¿Achicar los estados para qué? Para que el sector privado y el ONGismo financiado por el exterior vuelva a garantizar los derechos que le corresponde al Estado asumirlos. Eso es lo que no van a comprender y esa es nuestra tarea, seguir mancillando todos los días. Por eso, compañeras y compañeros, sin querer alargarme más bien escuchar también un proceso maravilloso que sigue en pie y que por eso también a través de Adriana pues le mandamos ese abrazo fortísimo a nuestro compañero Evo Morales, que además... Frente a las elecciones presidenciales en Bolivia, está punteando las elecciones, eso no nos hace triunfalistas, más bien nos exige mayor trabajo porque sabemos que está en riesgo, que Bolivia es uno de los países que sigue en pie y que eso va a tener un apoyo y financiamiento internacional a mesa para justamente lograr acortar la diferencia que se tiene y eso es lo que no podemos permitir y tenemos que denunciar esas maniobras nuevamente para... que busca atacar y acabar con uno de los gobiernos que sigue en pie, que como es Bolivia. Pero miren que aunque hemos tenido malas noticias muy seguidas, damos buenas muestras. En Ecuador hace 2 semanas, y les decía que les iba a contar rápidamente, al fin logramos tener partido, no de manera formal o oficial, digamos, es decir, nos bloquearon hasta el final. La Fuerza de la Revolución Ciudadana no pudo formalizarse directamente. Sin embargo, poquitos días antes de cerrar las inscripciones, un partido político que ya existía vino a ofrecer cobijar todos los cuadros correístas. No presentamos candidatos en todo el país, lo hicimos en ciertos territorios, pero aún haberlo hecho casi en la 4ª parte del país apenas, logramos ganar de las 3 provincias de mayor peso electoral, 2 de ellas. Y eso demuestra, compañeras y compañeros, que hay una fuerza, o cuando decimos que realmente sembramos, es porque es real que sembramos. Y sembramos un gran grado de conciencia en la gente. Y es esa gente que ahora, después de tanta tormenta, ha apostado por un eslogan y por una frase que la lanzamos, que además para nosotros es una realidad y no es nuestro objetivo inmediato: recuperar la patria. Y esas elecciones, empezamos a recuperar la patria. Y de aquí nos preparamos para las elecciones nacionales que están para el 21, pero que podrían adelantarse. Hoy Moreno, 8 de cada 10 ecuatorianos rechazan a Moreno. La gente identifica que quien está gobernando no es Moreno, sino los grupos de poder económico en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno de los Estados Unidos. En tercer lugar, un opositor de derecha. Y en cuarto lugar, recién nombran a Moreno. Ese es el grado de desgobierno que tenemos en el país. Pero eso también representa la alta conciencia que sembró Correa a través de una pedagogía popular, que además solo nuestros presidentes podían hacerlo de manera permanente. Y bueno, ahora tenemos esa esperanza. Esperanza de que Correa puntea la preferencia electoral en el Ecuador, esperanza de que Evo puntea
la perspectiva electoral en Bolivia. Esperanza que Cristina puntea las elecciones presidenciales en Argentina. Y en Brasil voy a repetir algo que hace una hora lo hablamos en un panel también organizado ahí en el Congreso, donde Agustín, que es el coordinador de la bancada del Frente para la Victoria, decía: en Brasil, Bolsonaro es presidente porque Lula está preso. Lula está preso por disposición del juez Moro. Y Moro ahora es ministro de Justicia de Bolsonaro. Entonces ahí no se buscó la justicia, sino el Ministerio de Justicia para seguir mancillando la fuerza, la primera fuerza electoral, que era justamente la que representaba Lula da Silva cuando encabezaba la lista de preferencia electoral. Entonces, decir que hay fin de ciclo progresista, de que estamos acabados, de que ya no hay nada y que la única alternativa es la restauración conservadora, pues se equivocan, porque estamos demostrando desde la América del Sur, desde la profundidad de los pueblos de la América, que hay una fuerza que va a poner un alto a esta restauración conservadora, al avance de las políticas neoliberales, y que vamos a volver a ser mejores, porque ya sabemos lo que no tenemos que hacer, que es confiar en los traidores, y vamos a regresar a hacer lo que hicimos, el triple, porque ya sabemos cómo hacerlo. Así que fuerza, compañeras y compañeros, y gracias por este espacio en el Instituto Patria. Muy bien, muchas gracias, Gabriela, por la precisión del tiempo. Justo, poder de síntesis. Vamos a volver, vamos a volver. Muchas gracias. Bueno, y ahora le toca el turno a Adriana Salvatierra. Ella, como bien recién aclaró Gabriela, vieron que dirigentes jóvenes, inteligentes, con una capacidad de oratoria increíble. Con 29 años, este año acaba de ser nombrada o se hizo cargo del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia. Es la tercera en el cargo sucesorio y tiene obviamente una importancia. Ella proviene de la militancia juvenil, de Columna Sur, de allí de Santa Cruz de la Sierra. Aprovecho, para no olvidarme, saludar e informarle que está presente el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero hermano Santos Tito, y su secretario, el secretario de la embajada también, Rafael Arancibia. A los dos muchas gracias por estar presentes. Y entonces ahora sí el turno de Adriana, que también vuelvo a repetir, como lo dije junto con Gabriela, es una referente principal del espacio político que han sabido construir nuestros pueblos en los últimos tiempos. Bolivia está yendo a un proceso electoral, ella obviamente militante del MAS, del partido del presidente Evo, van a tener ahora un desafío que es seguir instalando una revolución cultural, política, económica, que llama a la admiración de prácticamente todo el mundo por los logros que se ven en Bolivia día a día en su fase económica, social o política. Así que un poco para eso también está aquí Adriana, para explicarnos, para contarnos cómo es el proceso en Bolivia. Gracias. Gracias. Un placer también estar con Gabriela, con Ariel y con todos ustedes. Encantadísima de nuevo de estar con tantos compañeros y compañeras con los que en diferentes eventos de jóvenes, en diferentes formas de intercambio nos encontramos en múltiples etapas. Y en realidad yo a muchos de aquí los ubico más o menos desde mis 19 años, hace 10 años atrás, y estoy absolutamente encantada de volver a compartir con ustedes. Yo iría un poco de atrás para adelante en la intervención. Hay formas que tengo que guardar por razones que los compañeros conocen. Sin embargo, quisiera sí explicar qué es lo que no nos perdonan y por qué
implementan algo que el doctor Zaffaroni denominó el nuevo Plan Cóndor judicial. ¿Por qué están interesados? Porque no es nuevo. En todo proceso revolucionario, así como fue en las batallas de la independencia, lo más importante siempre era decapitar al líder. Decapitando al líder creían que eliminaban la posibilidad de la insurrección de un movimiento revolucionario. El día de ayer estaba en el en el Senado de La Plata, y les decía a los compañeros y a las compañeras, en el caso nuestro y particularmente de la región de donde yo vengo, que es de Santa Cruz, nos unen muchas cosas a Argentina. Yo no sé si alguno de ustedes ha visitado Santa Cruz y se han dado cuenta quién está en nuestra plaza principal. En la plaza principal de Santa Cruz, en medio, está la estatua de Ignacio Warnes. Ignacio Warnes es la materialización de la articulación de los movimientos libertarios en América Latina, de los movimientos independentistas en América Latina. Ignacio Warnes fue enviado en 1813 por el general Belgrano y llega en 1813 a constituirse como parte del segundo ejército auxiliar argentino como gobernador en Santa Cruz. ¿Qué impulsó en ese momento Ignacio Warnes? En un pueblito de apenas 10.000 habitantes que era en 1813 Santa Cruz, impulsó, por ejemplo, la conformación de un ejército patriota de más de 2.500 personas, hombres, mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes, hombres y mujeres que con Ignacio Warnes conocieron la libertad y empezaron a construir y a pelear con sus propias manos por la patria. Ignacio Warnes nos hablaba de patria. Es más, Ignacio Warnes inició la primera abolición de la esclavitud, la eliminación de las deudas de los mozos con los patrones, el impuesto a la iglesia por la tenencia de las tierras, la confiscación de 2 campanas de la iglesia para construir cañones mortero de guerra, la alfabetización del ejército patriota y la distribución de la tierra hacia los campesinos. Incluso hay un escritor cruceño también de apellido Sanabria que dice que Ignacio Warnes se adelantó en la historia al Che Guevara. Y esa es la muestra más profunda que nosotros tenemos de los combates que se iniciaron a la cabeza de Ignacio Warnes, de José Manuel Mercado, de Cañoto, que después de la batalla del Pari del 21 de noviembre de 1816, donde de los 2.500 miembros, hombres y mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes del ejército patriota, apenas sobrevivieron aproximadamente 240 personas. Porque esa gente peleaba por su libertad, peleaba por la dignidad y la patria que habían conocido con Warnes. Y evidentemente, y ahí es donde nosotros notamos con mayor profundidad los lazos que nos unen entre Bolivia y Argentina, particularmente desde nuestra región, es que después de la muerte de Warnes, aquel 21 de noviembre de 1816, los 2 comandantes más importantes, Cañoto y José Manuel Mercado, combatieron en las guerrillas de Membiray, Saipurú, en el Chaco boliviano, y después se trasladaron para incorporarse junto a Juan Azurduy en el ejército de Güemes. Mucho nos une entre pueblos hermanos. La primera independencia también pasó precisamente por intentar eliminar las figuras centrales de la conducción de aquel proceso revolucionario. Es más, la sanción para Ignacio Warnes o para el esposo de Juan Azurduy, Asensio Padilla, pasó por decapitarlos y exhibir su cabeza en las plazas principales de los pueblos. ¿Por qué Laufer? ¿Por qué este intento de decapitar los liderazgos más importantes que existen en nuestro continente? Así como Zaffaroni mencionaba que este probablemente era el Plan Cóndor judicial, en la declaración tuve la oportunidad de reunirme con los abogados del compañero Lula y nos comentaban que dentro de la declaración
para demostrar que existía una persecución jurídica contra el compañero Lula, habían utilizado una conferencia pública que dio el subprocurador de Estados Unidos en Brasil, Kenneth Blanco. ¿Qué decía Kenneth Blanco? Que en América Latina habían construido una red de aproximadamente 700 fiscales que no necesitaban mediar a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, que no necesitaban mediar a través de Cancillería, sino que se articulaban, se contactaban, conseguían pruebas, entre comillas, organizaban las delaciones premiadas e inmediatamente construían el caso y una vez lo construían el caso, lo hacían público. Esto nos muestra que el lawfare no es solamente algo que se vive en un solo país. Nos muestra que detrás de esto existe una estrategia de articulación imperial. ¿Y por qué quieren aplicar el lawfare? Y ahí yo lo traslado a nuestra experiencia en Bolivia. ¿Qué es lo que no nos perdonan? El año pasado sacó un artículo, la BBC, diciendo Bolivia, el milagro económico de América Latina. Nosotros enfrentaremos un proceso electoral y en realidad también quiero expresarles qué es lo que pasa en nuestro país y por qué nosotros defendemos con tanta pasión lo que vivimos en Bolivia. Defendemos con tanta pasión esa década de dignidad que se vivió en la Patria Grande, con todos nuestros compañeros y compañeras. En Bolivia, hasta el 2005, y les decía, están justo acá unos compañeros que estuvieron con nosotros en Oruro, en un encuentro de universitarios. ¿De dónde venimos? ¿Y por qué no nos perdonan el haber ejercido la dignidad y la soberanía? Bolivia era un país donde 11 transnacionales definían qué es lo que iba a suceder con la economía. Bolivia era un país donde el Fondo Monetario Internacional tenía sus oficinas asentadas en el Banco Central. Bolivia era un país donde existía en Cancillería una oficina específica de asuntos norteamericanos. Bolivia era un país donde la DEA asesinaba a campesinos sistemáticamente y la única forma de que nuestras compañeras, y eso nos contaba la compañera Leonilda, vos la conocés, la compañera Leonilda nos decía, nosotros para demostrar que los norteamericanos mataban a nuestros dirigentes teníamos que abrir los cuerpos de nuestros compañeros, extraer las balas y demostrar con el calibre que la bala era norteamericana. Bolivia era un país donde los campesinos morían en el anonimato. Bolivia era un país donde los campesinos tenían que elegir qué hijo estudiaba y siempre estudiaba el varón y el mayor, si es que podía. Bolivia era un país donde 6 de cada 10 bolivianos eran pobres y 4 de cada 10 bolivianos vivían con menos de $1 al día. Bolivia era un país donde los recursos naturales no estaban bajo la administración del Estado y tuvimos que iniciar un proceso revolucionario. Cuando nuestros compañeros y compañeras de los movimientos indígenas del oriente boliviano particularmente le planteaban a la República de Bolivia que ellos querían acceder a territorios, ejercer la democracia comunitaria, les decían que no se podía porque la Constitución no lo permitía. Y en 1991 surge la primera gran movilización de los indígenas del oriente boliviano llamada Marcha por la Dignidad, el Territorio y la Soberanía. Cansados de que la respuesta negativa de la República sea permanente ante las solicitudes del ejercicio de las formas de democracia comunitaria, de la organización de los territorios de forma comunitaria, es que el 2002 deciden junto al movimiento campesino marchar por la Asamblea Constituyente. ¿Y qué pedimos? Pedimos que si la República no podía garantizarnos el ejercicio de los derechos, había que cambiar la República, había que refundar el Estado, había que reconstruir todas aquellas bases que organizaron una república que históricamente excluyó a los campesinos, a las mujeres, a los indígenas,
a los pobres del país. Les decía también ayer a los compañeros que Bolivia era un país con aproximadamente el 2005 10 millones de habitantes, pero donde solo estaban empadronados 3.5 millones de bolivianos. Y en 13 años casi duplicamos el padrón electoral y hoy votan 6.5 millones de bolivianos y tenemos una población de 11 millones y medio de habitantes. ¿Cómo uno se puede explicar que casi se duplique el padrón electoral sin que eso implique que se duplique la población? Y es que esa gente no existía para el Estado. Esa gente no tenía cédula de identidad, no tenía atención sanitaria, no tenía casa, no tenía la tierra titulada a nombre suyo. No eran ciudadanos y ciudadanas para el ejercicio libre de sus derechos. Por eso iniciamos nuestro proceso revolucionario a la cabeza del presidente Evo Morales. ¿Qué es lo que logramos en 13 años? Logramos principalmente que los recursos naturales pasen a manos del Estado con una administración soberana. Les contamos una experiencia. Cuando decidimos nacionalizar los hidrocarburos el 1 de mayo del 2006, si ustedes buscan en internet las fotos de la nacionalización, lo van a ver al presidente Evo medio gordito. Y es que tuvo que ponerse un chaleco antibalas porque no sabíamos qué es lo que podía pasar si nosotros afectábamos los intereses de las transnacionales. Sabíamos que no nos iban a perdonar el ejercicio de la soberanía. El presidente Evo sabía que estaba arriesgando su vida. Pero nuestra decisión soberana fue respaldada en ese entonces por el presidente Lula. Cuando nosotros nacionalizamos los hidrocarburos, evidentemente, los intereses de Petrobras se vieron afectados. Y la prensa le pregunta al presidente Lula en ese momento, ¿qué es lo que pensás? Se están afectando los intereses de las empresas brasileñas. Y el presidente Lula, compañero, solidario, dijo, el gobierno boliviano, el pueblo boliviano y el presidente del pueblo boliviano tienen todo el derecho de elegir cómo administran sus recursos naturales, cómo ejercen la soberanía y cómo garantizan los recursos económicos para su pueblo. Cuando todas las transnacionales amenazaron con juicio, el presidente Lula ratificó el ejercicio de la soberanía de nuestro pueblo. Luego de eso vino un proceso muy intenso de disputa política. Compañeros, la pelea en Bolivia, aunque lo hubiéramos ganado a través del voto, no fue pacífica. Siempre estuvo presente el ejercicio de la violencia y la legítima defensa, por supuesto, de los movimientos sociales. Esto que les contaba, que la construcción de la democracia pasó necesariamente por enfrentar la muerte de compañeros y compañeras campesinos en el anonimato. E iniciamos desde este proceso de cambio la construcción de las bases de la soberanía, garantizando que, por ejemplo, el 2009, el 2014, el 2015, 16, 17 y 18, en 6 años hemos logrado que Bolivia, gracias a la recuperación de los recursos naturales, sea el primer país en crecimiento económico de América Latina. Esa es la gestión del presidente Evo Morales. Pero no teníamos en ese momento cómo empezar a construir y edificar con un Producto Interno Bruto que nos dejaron de apenas 9.000 millones de dólares. ¿Cómo podías distribuir la riqueza? ¿Cómo podías construir escuelas? ¿Cómo podías construir hospitales? ¿Cómo garantizabas que la gente salga de la pobreza? Y ahí otro gesto profundo de solidaridad que nosotros tuvimos fue que los primeros proyectos, la primera unidad de proyectos estatales, fue gracias al apoyo de Venezuela. Incondicionalmente nos apoyaron en sostener los primeros avances de la revolución. ¿Y saben qué, compañeros? Si no hubiera sido por la UNASUR, probablemente el 2008
nosotros no hubiéramos podido superar el golpe de Estado. Fue gracias a la UNASUR, a la voluntad política de la articulación de los presidentes progresistas en América Latina que defendieron la soberanía en Bolivia, en Ecuador, y que también tuvimos pronunciamientos respecto a lo de Honduras, a la no instalación de bases militares en Colombia. Y en ese proceso de construcción, de reedificación desde abajo de nuestra patria, fuimos alcanzando en 13 años que aquel país que tenía un Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares, multiplique más de 4 veces, alcanzando este año, el 2019, 40.885 millones de dólares. Más de 3 millones de bolivianos y bolivianas salieron de la pobreza. Es más, el salario mínimo pasó de apenas 55 dólares, el 2005, en 13 años, a 2.060 dólares. ¿Cómo nosotros no vamos a sentir que hay una redistribución de la riqueza? Y entendemos, ¿saben qué, compañeros? Que esto no es solamente redistribución de la riqueza, no es solamente el cómo yo le traslado el excedente que genero como Estado directamente a los más empobrecidos. Para nosotros esto es profundamente democracia. Nosotros comprendimos el 2005 que democracia era garantizar que los bolivianos y las bolivianas por lo menos coman 3 veces al día. Para nosotros democracia fue que ese 10% de analfabetos que todavía estaban presentes en la República aprendan a leer y escribir. Para nosotros democracia es aspirar a que todos los bolivianos y todas las bolivianas tengan casa. Para nosotros democracia es comprender que los servicios básicos no son un bien que se compra y se vende en el mercado, sino que, como dice nuestra Constitución, son derechos, y son derechos humanos que el Estado tiene el deber de otorgarlos. Para nosotros democracia no es la formalidad de ir a votar cada 5 años. Para nosotros democracia es garantizar condiciones de vida dignas para las personas. Y les voy a dar un ejemplo de lo central, y esto guarda relación, espero no me jaloneen las orejas mis compañeros de la embajada, de cómo fue central para garantizar la democracia, así como fue el ejemplo de Brasil, así como fue el ejemplo de Venezuela, la solidaridad que nosotros recibimos también de Argentina. En 2008, los grandes productores de oleaginosas empezaron primero a esconder el azúcar, después a esconder el aceite, y después empezó extrañamente nosotros en este momento todavía tenemos conflictos con la producción de trigo. Por tanto, para garantizar el pan necesitas harina de trigo. El 2008 estaba Cristina, Néstor. Sí, no, Cristina. El 2008 el presidente Evo Morales dice, tenemos crisis, ¿qué hacemos? Agarra el teléfono y la llama a Cristina. Y le dice, no tengo harina, no tengo garantizado cómo producir pan, vamos a tener un conflicto. Y la compañera le dice, pero Evo, yo tengo ya todo en cuotas dispuesto para la exportación, ya está comprometido. Pero dame 15 minutos, les. Y bueno, cuelgan, espera, 15 minutos, le devuelve la llamada a nuestra compañera y le dice, mañana mismo vas a tener puestos en frontera los camiones que necesites para garantizar la alimentación de tu pueblo. Compañeros, nosotros fuimos receptores de tanta solidaridad, de tanto cariño, de tanto afecto por todos en la patria grande, que no nos resta otra cosa más que
garantizar en cada paso que damos la lealtad a la memoria de nuestros compañeros que lucharon por la construcción de la patria grande en la primera independencia, y garantizar, por supuesto, también la lealtad a los compañeros que hicieron posible ese momento de ejercicio y de soberanía que algunos en su momento denominamos la segunda independencia. No nos van a perdonar la autodeterminación de nuestros pueblos. No nos van a perdonar la democratización de la riqueza. No nos van a perdonar el ejercicio de la soberanía por encima de los intereses de las transnacionales. Evidentemente, no nos van a perdonar la dignidad de nuestros pueblos. Pero pueden tener la absoluta certeza que nuestro presidente Evo, nuestro vicepresidente Álvaro, el pueblo boliviano es absolutamente leal a todos y todos aquellos compañeros que construyeron la patria grande. Sin lugar a dudas, enfrentamos procesos electorales, hay riesgos de que aquello que nosotros creíamos que estaba conquistado pueda retroceder, porque puede retroceder. Nosotros creíamos, perdón por el ejemplo, pero que en aquellos procesos que tuvieron aquellos procesos o aquellos gobiernos progresistas que iniciaron un proceso constituyente, estaba garantizada la continuidad y la profundización de los procesos de cambio. Y lamentablemente no. Lamentablemente nos demostraron que cuando vuelven, destruyen todo lo que construimos. Pero por sobre todas las cosas, compañeros y compañeras, nosotros deseamos reiterarles desde Bolivia que estamos de pie, estamos firmes y seguiremos nosotros acompañando todos los procesos de dignidad, de soberanía y de ejercicio de autodeterminación de los pueblos de nuestra patria grande. Nuestro profundo compromiso, nuestro profundo afecto y fundamentalmente nuestra entrega más profunda y nuestro compromiso más profundo de que cuando sea necesario, por supuesto que estaremos ahí como ustedes, poniendo el cuerpo por delante. Muchas gracias. Bueno, un lujo por la precisión de los tiempos. Se nota que no son argentinos, no son argentinas, porque no hubo que en ningún momento reclamarle que vayan cerrando. O sea, cumplieron a rajatabla con los 20, 25 minutos que habíamos dicho. Antes de terminar, yo planteo si hay alguna pregunta que hay en el panel, una pregunta para cada una, y después sí, ya le agradecemos por la presencia. Antes quiero también mencionar que está aquí presente, junto con la delegación que acompañó a Gabriela, Mariano Nascone, un argentino quien fue director hasta hace muy poco tiempo de UNASUR, de esta UNASUR que hoy también está siendo atacada por el imperialismo, por la derecha latinoamericana. Así que la compañera, a ver si habla fuerte y escuchamos. Francia.
Ali, gracias, porque en realidad este es un tema que deberíamos ya empezarlo a debatir de manera institucional, especialmente después del proceso brasileño, que demostró claramente cómo operan justamente las falsas noticias y cómo esto afecta a la democracia, es directamente una afectación a la democracia. A nivel institucional no lo estamos topando, porque esta es una herramienta utilizada en este momento por el gobierno que cogobierna, o más bien gobierna a la derecha en el Ecuador, por lo tanto el gobierno es parte de esa generación. La institución formal denominada Secretaría de Comunicación del gobierno de Moreno es quien aplica con los medios de comunicación el formato establecido y, como les decía hace un momento, después de la ruptura, en el Parlamento, la Revolución Ciudadana quedó con 31 de 137 parlamentarios, armándose una nueva mayoría móvil que encubre también muchas de estas cosas y que más bien las aprovecha para seguir golpeando el correísmo al interior del Parlamento. Llegar a un debate formal, primero de reconocimiento que existen noticias falsas, en este momento no lo vamos a tener, porque aunque nosotros sigamos denunciando y evidenciando que en sí mismo lo son, pues hay todo este aparataje que está cubriendo porque les interesa. Es a raíz de eso que golpean a la tendencia, digamos, en el país. Mira, tanto es así que ahora mismo uno de nuestros parlamentarios de nuestra bancada está denunciando todo un entramaje de corrupción alrededor de Moreno, y que involucra a Moreno, a su familia y a su entorno cercano, que es un entramaje de corrupción de una offshore instaurada además en manejo de recursos en paraísos fiscales, lo cual solo recuerdo como paréntesis, hace 2 años en la presidencial nosotros insertamos una consulta popular en la que ganó con el 58% de la votación la prohibición de que cualquier funcionario público pueda tener inversiones en paraísos fiscales. Pongo esto como paréntesis. Entonces, esta noticia, que además ha generado, digamos, un impacto directo en Carondelet, en el Palacio de Gobierno, porque obviamente quien pasó 2 años acusando de corrupción termina siendo ahorita el corrupto que tiene que explicar al país de dónde está sacando millones de dólares y compra de bienes a través de esta empresa, que además se llama INA Investment Corporation. INA es por los nombres de las 3 hijas del presidente, Karina, Irina y Cristina. Entonces se llama INA Investment, creada por el hermano del presidente Moreno. Ahora que tienen que dar explicación pública, el hermano del presidente sale a decir una cosa y el presidente sale a decir otra contraria, y el presidente lo que dice es: bueno, es que mi hermano, que es un empresario, prestó un dinerito, pero así en estos términos, ¿no? Un dinerito, y al que le tiene que pagar ese dinerito le dijo que no puede hacerlo directamente, sino que tiene que crear un offshore para que le pague el dinerito, y esa es la offshore que ha creado mi hermano, y como mi hermano no es funcionario público, entonces no tiene prohibición de inversión en paraísos fiscales, y ahí queda el tema en los medios de comunicación. Como cortina de humo, porque cada vez que sale algo en contra del gobierno que es real, ahora esas denuncias están ya en Belice, que es el lugar donde se crea este offshore, y además se han hecho denuncias en Panamá, y ahora nuestro parlamentario está pidiendo también que se clarifiquen cuentas y movimientos bancarios de esta corporación en Estados Unidos. Entonces están tan asustados y tan aterrados alrededor de la familia presidencial y del entorno del presidente que crean una nueva noticia. Bueno, 2 en realidad que no les ha funcionado. La primera fue que el Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro, que es presidido por Rafael Correa, un símil de este Instituto Patria, genera algunos productos y especialmente consultorías. Una de esas áreas de consultoría es justamente el área de consultoría económica. Ustedes saben que el equipo económico de Correa no solamente renegoció la deuda externa, contratos petroleros, sino tuvo una política económica que logró soportar la crisis financiera de Estados Unidos y de Europa. Somos un país dolarizado, por lo tanto eso nos golpeaba directamente en nuestra economía. Entonces este equipo ha cobrado mucha fuerza y ha hecho algunas consultorías. Una de esas consultorías actuales del equipo económico es justamente en Venezuela, que entró hace algunos meses y que está dando una consultoría de políticas económicas en Venezuela. Ahora resulta que la noticia es que Maduro está financiando al correísmo a través del instituto para desestabilizar al gobierno de Moreno. Ya. Sí, esa es la ciencia ficción. Bueno, cuando nosotros salimos, y yo la semana anterior aproveché porque además nos tienen vetados incluso en el Parlamento, cuando quieren nos dan la palabra y cuando no simplemente no, aproveché en mi intervención y dije, bueno, nos dicen desestabilizadores,
Pues el primer desestabilizador del gobierno de Moreno es Moreno cada vez que abre la boca, porque cada vez que da una denuncia nacional o internacional, como lo hizo ahora en la apertura del Prosur, porque esta declaración no la hace en el Ecuador, no la hace en el Ecuador, la hace en la sesión inaugural del Prosur, pasando un bochorno de diplomacia internacional frente a los otros presidentes y a la prensa internacional, denunciando una noticia falsa, ecuatoriana, que involucra directamente a Correa, en un evento internacional como el lanzamiento de Prosur. No conformes con esto, porque esto no funcionó, porque realmente eso es absolutamente falso, crearon ahora una noticia que dice, bueno, es que ustedes me acusan de que tengo un departamento en Alicante, y que tengo no sé qué, y que tengo no sé cuánto, que eso no es mío, es de mi amigo, es de mi no sé cuánto. Bueno, lo que acaban de decir es que Correa vía online, porque él todo hace desde el manejo de su celular en Bélgica, vía online, acaba de comprar una casa en $240,000 en Ecuador. No saben, no hay transferencia, no, pero ellos afirman que Correa vía online compró una casa de $240,000 en el Ecuador. Es decir, las noticias falsas son pan de cada día como cortina de humo bajo la falta de explicación y de ineptitud de respuesta del gobierno de Moreno frente a las problemáticas que está teniendo que atravesar. Mientras todo esto ocurre, avanza la firma de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional y sabemos lo que eso significa. El mismo formato aplicado aquí es lo que se está aplicando justamente en el Ecuador en este mismo momento. Entonces, todo ese ocultamiento de información de las acciones del gobierno, lo que está haciendo es una reacción social de tal manera que los medios de comunicación no van a poder callar mucho tiempo más. Pero no, formalmente no estamos tratando este tema como un tema de regulación. Correa, antes de irse, dejó insertada una propuesta legislativa sobre control de contenidos de redes sociales. Esto fue directamente malintencionado. Claro, como era el cacique, el prepotente, ahora quiere controlarnos hasta el pensamiento de las redes sociales. Eso fue archivado en su momento, pero ahora hay la necesidad emergente de empezar, como hizo Alemania a finales de 2016 o 17, que fue el primer país en aprobar una normativa que regula temas de derechos humanos en redes sociales. No el pensamiento, tú puedes decir lo que quieras en un medio, pero regulación de derechos humanos. Eso ahora se ha empezado nuevamente a tomar, no sabemos qué características tengan. Obviamente no es parte de las prioridades del gobierno ni de esta nueva mayoría móvil, así que bueno, esa es nuestra tarea, seguir denunciando que esto existe. Ventajosamente, las acciones son tan torpes y tan grotescas que son evidentes ante la ciudadanía y esa es parte también de el despertar, digamos, de la sociedad ecuatoriana frente a lo que está pasando en Ecuador. Falta mucho para hacer, no crean que esto... no, hay mucha confusión, mucha duda todavía. Ahora en esta campaña que terminamos, yo que recorrí casi todos los lugares donde teníamos candidatos, la gente tiene muchas dudas, muchos cuestionamientos, los medios de comunicación han silenciado todo lo que les ha convenido, pero la tarea militante es esa. Y por eso es la necesidad de hoy conectar la tarea partidaria con la tarea de las organizaciones sociales en el tema de denunciar y visibilizar lo que está pasando en nuestros países y que los medios de comunicación están callando. Sí, no. O por ahí, ¿sabes qué hagamos? Quizás podemos juntar algunas preguntas y ahí resolvemos todo de golpe para no... Sí. La pregunta y después pregunta al compañero y cortamos ahí y responde. La parte de la paridad, de la igualdad entre hombres y mujeres en los cargos políticos, los avances de Bolivia con respecto a las mujeres y sobre todo a las mujeres campesinas. Dame 20 minutos más. Extraordinarios. ¿Cómo se puede hacer, en un resumen, contar toda esta lucha contra la colonización, ¿no? Toda esa descolonización para que esas mujeres indígenas estén empoderadas? Compañero. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Desde el proyecto Radio Comunitaria La Voz del Bajo quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Cuál fue el mayor logro del proceso de cambio boliviano en cuanto a participación política? ¿Y cuál, en este sentido, también es la tarea de la juventud hoy día?
Mariano. Adriana hablaba de campesinos que han sido asesinados por presencia norteamericana en Chapare. Justo un día como hoy, 9 de abril del 97, el presidente Evo tuvo un intento de asesinato por parte de fuerzas de Chapare y de la DEA, o el segundo aniversario de ¿cuándo estuvo? 3 días esa más. fecha en la cual, digamos, esos 3 intentos de asesinato que tuvo el presidente, el intento genocidio de la DEA, hoy quizás el proceso de cambio no sería lo que es. ¿Qué está en juego rumbo a las elecciones de octubre, Adriana, este 20 de octubre, y en un contexto político en el cual la extrema derecha está ocupando el centro, que está perdiendo centro, los políticos están muriendo? ¿Qué pensás que puede pasar de acá a octubre con este lawfare, esta escuela de las Américas judiciales, este rol de los medios de comunicación tratando de que Evo Morales no sea reelecto? Bien, una más puede ser. Primero que nada, agradecer al gobierno de Rafael Correa. Yo soy boliviano, pertenezco a una comunidad que vive acá hace mucho tiempo, somos más de 1 millón de bolivianos, acá en Argentina. Estoy hablando de un proyecto que tiene que ver con la representación parlamentaria, buscando resultados en el exterior. Sí. Y algo que nos pareció fascinante, nosotros estuvimos leyendo muchos días analizando este proyecto para que fue algo muy positivo, por lo cual nosotros después nos animamos a presentar eso en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, en el Estado Nacional, y viajamos a Bolivia. Y la pregunta más que todo para la presidenta del Senado, que en su momento era Rigo González, hoy en día es Adriana, que decimos cuándo va a tener tratamiento del proyecto, ya que hoy en día nosotros solamente podemos votar y no podemos tener ese tipo de representantes. De tener representación. Bueno, un poco solamente para que conozcan, sí, cuando se hizo el cambio de la Constitución, se incorporó en la constituyente la representación política. Y eso va conectada de una vez a las dos cosas, la representación política. Primero, se reconoció, obviamente, fuimos uno de los gobiernos que más reconoció el tema de la presencia y del aporte de nuestros migrantes y la capacidad que nuestros migrantes tenían no solo de elegir, sino de ser elegidos. Entonces, se distribuyó 3 circunscripciones del exterior, una que es Europa, Asia y Oceanía, otra que es Estados Unidos y Canadá y otra que es Caribe y América Latina. Y lo que se hace es postular, de igual forma, 2 representantes por cada una de las circunscripciones que sean o sea, que sean migrantes de esos territorios y que puedan ser electos por los migrantes de cada territorio, de tal manera que nosotros contamos en el Parlamento con 6 representantes de los migrantes residentes en el exterior, que a su vez son los portavoces directos de los migrantes, digamos, para la política ecuatoriana. Entonces eso como conocimiento, nada más porque sí es una cosa que ha empoderado muchísimo a los migrantes. Y esto tiene que ver también con las reformas en el tema de democracia. En Ecuador, en la constituyente se incorporó. Nosotros teníamos un sistema de cuotas, que obviamente lo que primero se disputaba era por lo menos una participación mínima de las mujeres en las instancias de decisión. Sin embargo, en la Constitución lo que se hizo fue paridad y alternancia absoluta y obligatoria. Ningún espacio, háblese de este Consejo de la Judicatura, Consejo Electoral, Asamblea, ningún espacio que sea de participación colectiva puede evitar tener paridad absoluta. Si en el Consejo Electoral son 7 vocales, pues 4 deberán ser mujeres, 3 o 4 deberán ser mujeres obligatoriamente, o si no, no se conforma. La lista para participación electoral tiene que ser hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, obligatoriamente, o mujer, hombre, obligatoriamente, o si no, no se inscribe. Si bien es cierto, eso es un avance importante y aquí va parte de la evaluación. Si bien es cierto, eso es importante y se representa más en elecciones nacionales. Por ejemplo, en mi periodo, cuando yo fui electa en el 2013, en la primera ocasión como asambleísta, yo encabezaba la lista de asambleístas nacionales, logramos insertar el 42% de participación de mujeres en el Parlamento, dando un salto significativo del 8% al 42%, gracias a esta fórmula a nivel de elecciones nacionales. Sin embargo, ¿cuál es la debilidad también?
Porque si solamente con una ley paritaria se solucionara la participación de las mujeres, estuviéramos hechos y en todo lado promoveríamos esa ley. Sin embargo, ¿cuál es la debilidad que encontramos? Y es que justamente cuando ponemos ya elecciones locales, donde la gente vota más por conocimiento, porque, o sea, más local, digamos, que nacional, tenemos una falencia y una debilidad fortísima en la elección de mujeres a nivel local. Entonces, sí, en las locales, en las de prefecturas, alcaldías, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, tú tienes candidatas, pero la sociedad sigue votando por hombres porque somos una sociedad con un sistema patriarcal. Por eso es importante lo que preguntaba la compañera y el proceso que se ha llevado en Bolivia de despatriarcalización, porque lo que tenemos que cambiar es en el cambio de la matriz cultural. Tenemos que trabajar sobre eso. No sacamos nada si es que las mujeres siguen participando con grandes dificultades, porque para una mujer participe, significa muchas veces dejar a sus hijos, dejar a su familia, muchas veces con incomprensión de su compañero o de su pareja, muchas veces buscando cómo solventar las tareas del hogar y de la crianza de los hijos para poder participar en la política sin recursos económicos en un sistema electoral que sabemos también es de marketing electoral, a pesar de que hayamos promovido normativas públicas que equiparen la posibilidad de participación real. Pero esa es una realidad. Entonces, muchas compañeras hacen el esfuerzo gigante de participar, muchas de ellas son electas, pero todavía sigue en las locales siendo un número muy inferior que no llega ni siquiera al 18-20% de representación territorial, con lo que sigue habiendo una falencia en el tema de la confianza en la elección de lo público. Nuestro gobierno hizo un gran esfuerzo por esto. Nuestro gobierno, el presidente Correa, se encargó siempre de que su gabinete fuera paritario, por ejemplo, de que en su gabinete ministros y ministras fueran equiparados. Bajó un poco cuando logramos mayor participación en el Parlamento. Yo siempre le reclamaba y le decía, ¿qué pasó? Estamos perdiendo viada. Decía, no, pues es que ya equiparamos con ustedes en la Asamblea. Para que tengan una idea, del 2013 al 2017 fuimos 3 mujeres al frente de la Asamblea. Yo era presidenta y tenía 2 vicepresidentas mujeres, era el único parlamento en el mundo que tenía 3 mujeres al frente del Poder Legislativo. Entonces, claro, era una forma de mostrar también una confianza en el electorado sobre la posibilidad de elegir a mujeres. Pero insisto, eso va mucho más allá de una ley y de una actitud o voluntad política de incorporación de la mujer en la vida diaria, cotidiana de la política. Esto tiene que ver directamente con la matriz cultural de nuestros pueblos y si no rompemos el sistema patriarcal conservador que tenemos, vamos a seguir siendo minoritarias en la toma de decisiones y en los espacios colectivos. Ahora, con la respuesta de Adriana damos por finalizado. Ya, varias cosas. Suelo tener la voz más dulce por si las dudas. Ahorita me estoy resfriando por el aire acondicionado. A ver, muchas cosas quisiera compartir con ustedes. Si leemos el tema del lawfare en un código de clave geopolítica transnacional, nos damos cuenta que el lawfare no solamente, o sea, que la guerra que se inició con la construcción del caso Lavallato no solamente es la operación política de la anulación de determinados liderazgos, también es una manifestación de la competencia entre las empresas brasileñas constructoras y las empresas norteamericanas. Porque con la eliminación y las sanciones, ¿por qué Estados Unidos inicia el juicio Odebrecht? Y da la lista de que en 13 países operó la constructora brasileña Odebrecht. ¿Por qué le inició un proceso a la empresa Odebrecht y la sancionó penalmente? Porque ahí hubo un interés geopolítico de anular algo que significaba, o una estructura empresarial que significaba competencia para un mercado, y ese mercado era la construcción. ¿O acaso no han leído, por ejemplo, que 2 o 3 empresas que están vinculadas al caso Lavallato, que son todas las empresas brasileñas, vinculadas a la construcción y a la construcción de gasoductos, etcétera, 3 o 4 empresas ya han tenido que cambiar el nombre?
Y es porque detrás de eso también hubo una lógica geopolítica en clave transnacional. Sobre las fake news, no, la verdad que cuando hablamos creemos nosotros que no ha podido ser digerido en la ciudadanía realmente cómo se tiene que enfrentar un debate honesto respecto a las noticias falsas. De hecho, tampoco ha podido ser digerido el debate, por ejemplo, en casos como Francia, en la última elección entre Le Pen y Macron, cuando acusaron a Macron de tener cuentas en paraísos fiscales. Entonces, sí vemos que es una estrategia que pone en riesgo la democracia, por supuesto. Pero cuando nosotros vemos que no solamente la fake news en realidad es la herramienta. Detrás de eso vos tenés todo un entramado que busca fundamentalmente vaciar el contenido ideológico de la discusión política, construir una novela que permanentemente atraiga la atención de los votantes, y vos estás más pendiente a nosotros nos pasó un caso terrible, el caso Zapata. O sea, le inventaron un hijo al presidente Evo y fueron capaces de traer a un niño de 5 años a decir que era el hijo del presidente Evo. Y todo el mundo estaba pendiente de la novela, era terrible. Entonces, nosotros sabemos que detrás de eso, en realidad no es el problema la fake news, en realidad el problema es que vos tenés una estrategia de vaciamiento ideológico de la discusión política, de generar una duda razonable sobre los liderazgos, porque yo te acuso públicamente de corrupto y ya no importa si demostrás ser inocente o no seas inocente, ya se sembró una duda razonable, entre comillas, sobre tu ética, que es una estrategia comunicacional dosificada y es parte también de la guerra no convencional. Hay un libro que escribió Andrew Korybko, se los recomiendo, Guerras híbridas se llama, y empieza a explicar cómo operan en este momento las redes sociales para construir una especie de enjambre que crea alrededor de la persona básicamente lo que constituye en ellos como una realidad autopercibida. Cómo se construye una realidad de lo que yo quiero realmente escuchar y lo que a través de algoritmos las grandes transnacionales me quieren informar. Entonces no es lo que pasa en realidad, es una realidad construida, es una realidad que obedece a los intereses de las transnacionales, es una realidad que tiene detrás de ella actores e intereses políticos. Entonces yo creo que no solamente combatir la fake news en sí, el tema es ver toda la construcción estratégica que hay detrás de la fake news, que es una herramienta de la guerra no convencional, de las guerras híbridas, que pasa por garantizar en la disputa del poder político la utilización de nuevas herramientas tecnológicas que garanticen el poder para las clases dominantes. Sobre el tema de mujeres, me tendrían que dar en realidad otro espacio más, otra charla, pero sí tenemos logros absolutamente importantes. ¿Qué nos demostró nuestro proceso revolucionario? Que la revolución o es feminista o no es revolución. Que la democracia o es paritaria o no es democracia. Al punto que el presidente Evo Morales se declaró feminista. ¿Y sabes por qué se declaró feminista? Porque Evo Morales, antes de ser presidente de Bolivia, impulsaba desde los sindicatos que la mitad de los directorios sean mujeres y la mitad sean varones. Que en las candidaturas, cuando todavía no era el MAS IPCP, sino era Izquierda Unida, la mitad de las candidaturas sean varones y la mitad de las candidaturas sean mujeres. ¿Qué nos demostró a nosotros eso? 2 elementos. El primero de ellos, que en el marco de un proceso revolucionario nosotras pudimos hablar de paridad y equidad de género. Y si yo comparo con Cuba, que es mi otro ejemplo y es el otro faro revolucionario que nosotros tenemos en América Latina, que en esta legislatura también alcanzó una asamblea paritaria, creo que el 51.7 por décimas nos están ganando en la representación paritaria de la asamblea. Entonces, eso, y yo comparo con el resto de los países de América Latina, o sea, comparo con Colombia, comparo con Paraguay, y esto pasa en Bolivia porque vivimos un genuino proceso revolucionario que entendió que para hablar de revolución tenés que hablar de igualdad, tenés que hablar de feminismo. Entonces,
Además, no solamente en la participación política, nosotros pasamos del 15.8, si no me equivoco, o el 15.3% de la tierra titulada a nombre de mujeres al 45.6% de la tierra titulada a nombre de mujeres. Y esos son 13 años de gobierno del presidente Evo. Pero compañeras, que nosotros, y yo reitero nuevamente, aquí va el segundo pilar más importante de las lecciones que vamos aprendiendo, nosotros necesitamos contar con compañeros y compañeras que tengan la voluntad política de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. El debate en Argentina en relación a la despenalización del aborto nos demostró que faltó voluntad política de los legisladores. Nosotros más bien tuvimos un proceso al revés. Cuando por decisión de la Asamblea, con el acompañamiento de la sesión del presidente Evo, iniciamos el debate por la apertura de causales para la despenalización del aborto, nosotros aprobamos la apertura de esas causales, pero no pudimos sostener la pelea en la calle, porque todavía hay actores dentro de la sociedad que juegan un rol conservador. Entonces, para nosotros, la lección que nos queda del tema de Argentina, de cómo avanzamos en materia de derechos de la mujer, es que es central la voluntad de compañeros y compañeras comprometidos con la eliminación de las desigualdades y el proceso de despatriarcalización, que es el desmontaje de todo el sistema patriarcal que reproduce privilegios en razón de género. Y termino con los dos últimos elementos. Nuestro mayor logro en 13 años de gobierno, sin duda alguna, nuestros mayores logros sin duda alguna son dignidad, soberanía y democracia. Dignidad porque nosotros éramos, mis compañeros en Bolivia saben, mis compañeros que son hijos de residentes bolivianos saben, el boliviano no quería decir que era boliviano. Vos sabés lo que era, lo que fue para nosotros, que cuando lanzamos nuestro primer satélite, porque nosotros estábamos en la cola del desarrollo tecnológico en América Latina, y cuando lanzamos nuestro primer satélite, todos nos abrazábamos y éramos un mar de llanto, porque para nosotros nos convencieron históricamente que no podíamos, que no íbamos a adquirir soberanía tecnológica. Entonces vos ves lanzar tu satélite y te ahogás en llanto, porque eso también para nosotros significó la construcción de la autoestima. Mirá que incluso, perdóneme la memoria, mi comandante Chávez, pero nosotros incluso antes que Chávez expulsamos al embajador norteamericano. Y lo expulsamos precisamente en el ejercicio de esa soberanía y en el ejercicio de la autodeterminación de nuestros pueblos y la autoestima que teníamos como bolivianos de no permitir que nos sigan gobernando fuera de nuestro territorio, que tomen decisiones fuera de Bolivia. La construcción de nuestra autoestima fue central en este proceso de cambio, indiscutiblemente. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes que nosotros podemos rescatar, que sentimos orgullo de ser bolivianos y sentimos un profundo orgullo de nuestra revolución. Soberanía, ya lo expliqué en relación a nuestros recursos naturales, dignidad, ya lo expliqué, y democracia también ya lo expliqué. Pero esos son los tres pilares sobre los cuales se asienta nuestra revolución. Por eso queremos mantenerla. Y aquí se conecta con la pregunta que decía nuestro compañero, ¿qué está en riesgo? Vos sabés que en nuestros 13 años de revolución democrática y cultural, pudiste aumentar la esperanza de vida de las personas. Las mujeres antes vivían 55 años, hoy viven 67 años en la esperanza de vida. Entonces, cuando vos ves que 13 años de revolución aumentan la esperanza de vida de los bolivianos y las bolivianas, te das cuenta que la lucha no es por el poder, no es por la administración del Estado, la lucha es por la vida.
por la dignidad, por el pueblo. Y yo cierro ratificando lo que les mencioné. Nosotros estamos en pie de guerra. Obviamente los mecanismos en este momento son democráticos para la disputa del poder político, para la defensa de lo que hemos construido, pero los necesitamos. De verdad que necesitamos el apoyo del resto de nuestros hermanos en los países. Porque vos sabés lo que se siente resistir en este momento. Imagínate la situación del presidente Evo en este momento en particular, enfrentado a un conjunto de países que buscan asfixiar a Venezuela, y el presidente Evo sale a la defensa de la revolución bolivariana por lealtad. Pero necesitamos, para que nuestra propia revolución no se asfixie, necesitamos el acompañamiento de nuestros hermanos y hermanas en la patria grande. Y ese mensaje sí se los dejo, porque creo que es para nosotros, para nuestra supervivencia como revolución central, que, no me miren feo mis compañeros de la embajada, pero es central y ustedes saben a qué me refiero, que necesitamos que nos acompañemos nuevamente en esa década de dignidad, de soberanía, y que no sea una década, que sean siglos de autodeterminación de los pueblos, de ejercicio de la soberanía y de profundización de la democracia. Gracias, compañero. Recordemos que estamos el día 20 de octubre en Bolivia, va a haber elecciones, todos los que estamos aquí, residentes bolivianos, hijos de bolivianos que son también argentinos y bolivianos, la militancia argentina, trabajemos mucho para poder empadronar la mayor cantidad de ciudadanos y residentes bolivianos en Argentina, porque la elección hasta se puede definir aquí en Buenos Aires y sería para nosotros una alegría que también participemos de manera activa, así que les solicitamos contactarse con las organizaciones populares para trabajar juntos en esta tarea. Sí, voy a cerrar nada más, ahora sí te voy a arrancar el micrófono, porque bueno, estuvo hace poquito aquí Tristán Bauer, que me iba a hacer la entrega personal justamente del documental de Santiago Maldonado, tuvo que salir por el tiempo justamente, pero yo quisiera a quien lo conozca de aquí, a Tristán, que le diga que he recibido ya y que esto va a ser socializado en Ecuador, que esperamos seguirlo socializando, porque la impunidad no puede ser parte de la normalidad ni de la naturalización de nuestros países. Así que llevamos la memoria de Santiago Maldonado, gracias a Tristán y un abrazo fuerte a la familia y solidaridad de Santiago. Bueno, un orgullo grande para el Instituto Patria tener a estas dos enormes mujeres, estas dos enormes militantes, estas enormes compañeras que son ejemplo de lucha, de convicción y de ideas. Nada